La tierra de Israel se encontraba en caos. Moisés y Josué habían guiado al pueblo con mano firme, pero ahora, sin un líder, cada tribu luchaba por establecerse en su territorio. Dios había advertido que si no destruían por completo a los cananeos, estos serían una trampa para ellos. Sin embargo, los israelitas no cumplieron su mandato. Pronto comenzaron a convivir con los pueblos paganos, adoptando sus costumbres y adorando a sus dioses. Dios, airado, permitió que sus enemigos los oprimieran, iniciando así una era de siglos de desobediencia, castigo, clamor y liberación. Israel cayó bajo el dominio de sus enemigos y clamó a Dios por ayuda. En su misericordia, Dios levantó jueces, líderes carismáticos que los rescataban de la opresión. El primero fue Otoniel, quien dirigió a su pueblo en una gran batalla contra el rey de Mesopotamia. Con la ayuda del Señor, Israel prevaleció y hubo paz por 40 años. Pero cuando Otoniel murió, el pueblo volvió a apartarse de Dios y la opresión regresó. Así comenzó un patrón que se repetiría por siglos. La obediencia traía paz, pero la desobediencia los sumía en la miseria. Después de Otoniel, Eglón, rey de Moab, sometió a Israel durante 18 años. Entonces, Dios levantó a Ahod, un hombre zurdo, para liberar a su pueblo. Con astucia, Ahod logró acercarse al rey con un mensaje secreto. Cuando estuvieron a solas, sacó un puñal oculto y lo clavó en el vientre del opresor. La espada quedó enterrada en su carne y Eglón cayó muerto. Ahod escapó y reunió a los israelitas, quienes atacaron y vencieron a los moabitas. Israel disfrutó de paz por 80 años gracias a la valentía de un solo hombre que confió en Dios. Luego de Ahod vino Débora, una profetisa y jueza que gobernaba con sabiduría. Cuando Jabín, rey de Canaán, oprimió a Israel con su poderoso ejército y sus carros de hierro, el pueblo clamó a Dios. Débora convocó a Barak y le ordenó reunir un ejército. Barak, temeroso, pidió que ella lo acompañara, y así lo hizo. Con el respaldo divino, Israel derrotó a Jabín. El comandante enemigo, Sísara, huyó y buscó refugio en la tienda de Jael, una mujer que, con valentía, lo mató mientras dormía. Así terminó la opresión y la tierra tuvo paz por 40 años. Pero la paz nunca duraba. Israel volvió a pecar y Dios permitió que los madianitas los saquearan durante 7 años. Fue entonces cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, un joven que se escondía del enemigo. Dios está contigo, valiente guerrero, le dijo. Pero Gedeón dudaba, sintiéndose débil e incapaz. Pidió señales y Dios se las concedió. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, armado con antorchas y cántaros, Gedeón atacó el campamento madianita. La confusión se apoderó de los enemigos, quienes se mataron entre sí. La victoria fue del Señor. Tras la victoria de Gedeón, Israel tuvo paz, pero su pueblo seguía siendo terco. Después de su muerte, su hijo Abimelec se proclamó rey, algo que Dios nunca había permitido. Ambicioso y cruel, mató a sus 70 hermanos para asegurar su trono, pero su reinado fue breve y sangriento. Finalmente, durante un asedio, una mujer dejó caer una piedra de molino sobre su cabeza, matándolo. Su muerte mostró cómo la ambición desmedida y el desprecio por la voluntad de Dios llevaban a la destrucción. Los años pasaron y nuevamente Israel cayó en idolatría. Dios permitió que los filisteos y los amonitas los oprimieran. Fue entonces cuando levantó a Jefté, un guerrero despreciado por su familia pero valiente en batalla. Jefté hizo un voto imprudente. Prometió sacrificar a quien saliera a recibirlo si obtenía la victoria. Dios le concedió el triunfo, pero al regresar, su única hija fue la primera en salir a su encuentro. Desgarrado por su promesa, cumplió su voto, mostrando la tragedia de hablar sin pensar y hacer pactos sin la dirección de Dios. En medio del caos, nació un niño con un destino especial,
Su nombre era Sansón, y desde su nacimiento fue consagrado a Dios como nazareo. Con una fuerza sobrehumana, Sansón se convirtió en el azote de los filisteos. Mató a 1000 hombres con una quijada de burro, desgarró a un león con sus manos y derribó puertas de ciudades enteras. Sin embargo, su debilidad por las mujeres lo llevó a la ruina. Se enamoró de Dalila, quien, sobornada por los filisteos, descubrió el secreto de su fuerza, su cabello. Cuando lo traicionó, Sansón fue capturado y quedó ciego. Humillado y encadenado, Sansón fue llevado a un templo filisteo para ser exhibido como trofeo. Clamó a Dios por última vez y, con la fuerza restaurada, empujó las columnas del templo, derribándolo sobre sí mismo y sobre sus enemigos. Murió vengando a Israel, mostrando que, a pesar de sus errores, Dios aún podía usarlo. Pero su historia también es una advertencia. El talento y la fuerza sin obediencia llevan a la destrucción. El libro de Jueces termina con un caos moral absoluto. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación estaba sumida en idolatría, violencia y corrupción. Un levita y su concubina fueron el centro de una tragedia que desató una guerra civil entre las tribus. Israel, sin liderazgo ni dirección, se sumió en el desorden. El mensaje era claro: sin Dios, la sociedad se desmorona. Pero aún en medio de la oscuridad, Dios estaba obrando, preparando el camino para un nuevo comienzo con el rey que cambiaría el destino de Israel. Gedeón, un hombre humilde de la tribu de Manasés, fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, quienes oprimían al pueblo y destruían sus cosechas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón se sintió indigno y temeroso. «Yo soy el menor de mi familia», protestó. Pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fueran un solo hombre». Aún dudando, Gedeón pidió señales. Puso un vellón de lana sobre la era y rogó a Dios que hiciera descender el rocío solo sobre la lana y no sobre la tierra. Dios cumplió su petición y repitió el milagro a la inversa para disipar su incredulidad. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le ordenó reducirlo. «El pueblo es demasiado numeroso», dijo el Señor, «para que Israel no se gloríe diciendo: mi propia mano me ha salvado». Primero, Gedeón permitió que los temerosos se marcharan y 22,000 hombres se retiraron. Luego, Dios le pidió que los llevara al agua y observó cómo bebían. Solo los que lamieron el agua con la mano fueron elegidos, 300 en total. Con este pequeño grupo, Dios demostraría su poder. En la noche, Dios ordenó a Gedeón que bajara al campamento enemigo. Allí, escuchó a un soldado contar un sueño en el que un pan de cebada rodaba y derribaba la tienda de los madianitas. «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón», interpretó su compañero. Animado, Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros con antorchas dentro. A la señal, rompieron los cántaros, tocaron las trompetas y gritaron: «¡Por Dios y por Gedeón!». El terror se apoderó del enemigo, quienes, en su confusión, se mataron entre sí, y el resto huyó. Después de la victoria, el pueblo quiso hacer rey a Gedeón, pero él rechazó el título. «Dios reinará sobre vosotros», respondió. Sin embargo, cometió un error. Recogió oro del botín y fabricó un efod que el pueblo empezó a idolatrar. Tras la muerte de Gedeón, Israel volvió a la idolatría, y Abimelec, su hijo, se proclamó rey tras asesinar a sus 70 hermanos. Su reinado fue cruel y breve, pues terminó con su muerte trágica cuando una mujer arrojó una piedra de molino sobre su cabeza desde una torre. A lo largo de los años, Israel cayó en ciclos de pecado y opresión. Dios levantó jueces como Tola y Jair, pero el pueblo persistía en su rebelión. Entonces vinieron los filisteos y los amonitas, quienes oprimieron a Israel durante 18 años. En su angustia,
clamaron al Señor, pero Dios respondió: no os libré de los egipcios, de los amorreos, de los madianitas, pero me habéis dejado para servir a otros dioses, no os libraré más. Israel, en arrepentimiento, quitó los dioses ajenos, y Dios, en su misericordia, levantó un nuevo juez, Jefté. Jefté era un hombre valiente, pero rechazado por su propia familia debido a que era hijo de una prostituta. Expulsado de su hogar, se rodeó de un grupo de guerreros, y cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Israel lo buscaron para liderarlos. Jefté intentó negociar con los amonitas, recordándoles que Dios había dado la tierra a Israel, pero cuando rechazaron la paz, los enfrentó en batalla. Antes de luchar, hizo un voto imprudente: si me das la victoria, lo primero que salga a recibirme cuando regrese, lo ofreceré en holocausto. Dios le concedió la victoria, pero su única hija fue quien salió a recibirlo con danzas. Lleno de dolor, cumplió su promesa, marcando un capítulo trágico en la historia de Israel. Tras la muerte de Jefté, Israel tuvo jueces menores como Ibsán, Elón y Abdón, pero pronto volvió a la idolatría. Dios permitió que los filisteos dominaran la región, y fue en este tiempo que nació Sansón, el juez más singular de todos. Su madre, estéril, recibió la visita de un ángel, quien le anunció que tendría un hijo consagrado a Dios desde el vientre. Sansón creció con una fuerza sobrehumana, pero también con una debilidad: su atracción por mujeres filisteas. Su primer amor fue una mujer de Timnat, lo que lo llevó a conflictos con los filisteos. En su boda, Sansón propuso un acertijo a los filisteos: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Cuando ellos no pudieron resolverlo, presionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. Sansón, indignado por la traición, mató a 30 filisteos y se retiró furioso. Más tarde, regresó por su esposa, pero descubrió que se la habían dado a otro hombre. En venganza, ató antorchas a 300 zorras y las soltó en los campos filisteos, incendiando sus cosechas. La furia de los filisteos llevó a que capturaran a Sansón con ayuda de los hombres de Judá. Lo ataron con cuerdas nuevas y lo entregaron, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, rompió las ataduras y con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Sus hazañas lo convirtieron en el azote de los filisteos, pero su debilidad por las mujeres lo llevó a su ruina. Se enamoró de Dalila, quien fue sobornada para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila insistió una y otra vez hasta que Sansón, cansado, le reveló la verdad: si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Mientras dormía, ella cortó sus 7 trenzas y llamó a los filisteos. Sansón intentó luchar, pero el poder de Dios se había apartado de él. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo hicieron girar un molino como un esclavo. En su humillación, Sansón clamó a Dios una última vez, y cuando fue llevado al templo de Dagón, derribó las columnas con su fuerza restaurada, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Tras la muerte de Sansón, Israel nuevamente cayó en el pecado y la anarquía. En esos días, un levita de la región de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y huyó a casa de su padre. Después de 4 meses, el levita fue a buscarla y su suegro lo recibió con hospitalidad. Durante varios días, el hombre intentó regresar a casa, pero su suegro lo convencía de quedarse un poco más. Finalmente, emprendió el viaje junto con su concubina y un criado. Al caer la noche, decidieron pernoctar en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, donde un anciano les ofreció refugio en su casa. Pero lo que sucedió después marcaría uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. En medio de la noche, los hombres perversos de Gibeá rodearon la casa y exigieron que el levita saliera para abusar de él. En su desesperación, el anciano y el levita ofrecieron en su lugar a la concubina. La multitud la tomó por la fuerza
y la violó brutalmente hasta el amanecer. Cuando el levita salió por la mañana, encontró a la mujer desplomada en el umbral de la puerta. «Levántate, vámonos», le dijo, pero ella no respondió. La colocó sobre su asno y regresó a su hogar. Una vez allí, tomó un cuchillo y la desmembró en 12 partes, enviando cada una a las tribus de Israel como una advertencia del horror que había sucedido. El acto del levita provocó indignación en todo Israel. Las tribus se reunieron en Mizpa y exigieron justicia. Al enfrentar a los benjamitas y exigir que entregaran a los hombres culpables, la tribu de Benjamín se negó y decidió pelear. Se libró una feroz guerra civil entre Israel y Benjamín. En la primera batalla, los benjamitas, que eran guerreros diestros, derrotaron a los israelitas matando a 22,000 hombres. Al día siguiente, el pueblo consultó a Dios y, aunque confiaban en su superioridad numérica, volvieron a ser derrotados con 18,000 bajas más. Desesperados, los israelitas lloraron y ayunaron ante el Señor, pidiendo dirección. Dios les aseguró que en la siguiente batalla entregarían a Benjamín en sus manos. Usaron una estrategia de emboscada, permitiendo que los benjamitas pensaran que estaban ganando nuevamente. Sin embargo, al ver que su ciudad era incendiada, comprendieron que habían caído en una trampa. Israel masacró a los benjamitas, dejando solo 600 hombres que huyeron a la peña de Rimón, donde permanecieron escondidos por meses. La tribu de Benjamín estuvo al borde de la extinción. Después de la guerra, Israel lamentó la destrucción de una tribu hermana y se enfrentó a un dilema. Habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas sobrevivientes. Para solucionar esto, idearon un plan. Atacaron la ciudad de Jabes de Galaad, que no había acudido a la guerra, y tomaron a 400 jóvenes vírgenes para darlas como esposas a los benjamitas. Pero aún faltaban mujeres, por lo que idearon otro plan. Durante una festividad en Silo, permitieron que los benjamitas secuestraran a jóvenes que salieran a danzar, asegurando así la continuidad de su tribu. Estos eventos reflejaban la terrible condición de Israel en aquellos días. No había un rey que gobernara, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación oscilaba entre la idolatría, el arrepentimiento y la opresión. Dios levantaba jueces para rescatarlos, pero su corazón siempre volvía a desviarse. A pesar de las victorias milagrosas, el pueblo repetía los mismos errores una y otra vez. La historia de Jueces es un retrato de la naturaleza humana cuando se aleja de Dios y de las consecuencias del pecado, cuando no hay liderazgo ni obediencia. Sin embargo, en medio del caos, Dios nunca abandonó a su pueblo. Cada juez fue una muestra de su misericordia y paciencia. Desde Otoniel hasta Sansón, cada uno cumplió un papel en la redención de Israel, aunque ninguno logró traer una paz duradera. El problema no era la falta de líderes, sino la rebelión del corazón del pueblo. Jueces cierra con una advertencia implícita: sin Dios, el hombre cae en el desastre. La anarquía y la corrupción eran el resultado de una nación que había olvidado su pacto con el Señor. Aunque Jueces es un libro de guerras, traiciones y fracasos, también es un libro de esperanza. Muestra cómo Dios usa a personas comunes, con debilidades y defectos, para cumplir sus propósitos. Gedeón era inseguro, Jefté tomó decisiones imprudentes, Sansón fue impulsivo, pero todos fueron instrumentos de la voluntad divina. A través de ellos, Dios mostró su poder y su fidelidad a pesar de la infidelidad del pueblo. El mensaje es claro: Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos a obedecerle. La historia de Israel en Jueces es un reflejo de la humanidad. Cuando las personas se alejan de Dios, caen en la corrupción, la injusticia y el sufrimiento. Pero Dios, en su gracia, siempre ofrece una oportunidad de redención. Jueces es un recordatorio de que la verdadera paz y justicia no pueden venir de jueces humanos ni de líderes terrenales, sino de una relación con el Dios verdadero.
El pueblo necesitaba más que jueces. Necesitaba un Salvador que trajera una redención definitiva. Esta historia nos deja con una conclusión inevitable. Sin dirección divina, el hombre está condenado a repetir los mismos errores. Jueces anticipa la necesidad de un rey justo, no uno terrenal, sino uno celestial. A lo largo de los siglos, Israel anhelaría un gobernante que pudiera traer paz verdadera. Este clamor finalmente encontraría respuesta en Jesucristo, el Rey prometido, quien no solo libraría a su pueblo de sus enemigos físicos, sino de su mayor enemigo, el pecado. Así, el libro de Jueces nos prepara para la gran redención que Dios tenía planeada desde el principio de los tiempos.